Bueno, estábamos hablando y estábamos refiriéndonos a los responsables por deuda ajena, y la ley establece que cuando incurren en un incumplimiento, generando la falta de pago, digamos, del impuesto por parte o por cuenta de los contribuyentes, entonces se genera esta responsabilidad. Responsabilidad que, si bien es una sanción, ¿no es cierto?, por los incumplimientos en el que incurre el agente de retención, esta responsabilidad, conforme a la jurisprudencia, es una sanción, pero es una sanción de naturaleza civil, no de naturaleza penal. ¿Por qué? Porque digamos, el responsable por deuda ajena, cuando ingresa a los fondos de su propio peculio para abonar el impuesto del contribuyente, no pierde el derecho a ir por la repetición, es decir, por la devolución contra la firma por la cual ha pagado. Y así fue, usted tiene un fallo que le he agregado entre los documentos que le agregué, está el fallo de Asifer Sociedad Anónima del año 2004, es un fallo de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelación en lo contencioso administrativo federal, en la cual se ha definido entonces esta sanción como una infracción de naturaleza civil y no de naturaleza penal. Eh, También, siempre refiriéndonos a los responsables por deuda ajena, en el artículo 25 del Código Tributario, cuando enumera a los responsables por deuda ajena, no solo comprenden este inciso 6 a los agentes de retención y de percepción, sino también a los agentes de recaudación. Esto de los agentes de recaudación es quizás en la evolución del tiempo lo más nuevo que hay dentro de los responsables por deuda ajena. ¿Cuándo se configura esta figura? Bueno, se configura cuando, por ejemplo, se produce un acreditamiento por depósito en las cuentas bancarias. Entonces el banco, haciendo las veces de agente de recaudación, detrae parte de los fondos que le corresponden al titular de la cuenta, lo detrae y lo ingresa a renta en concepto de pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos. Bueno, en esto, fíjense que también encontramos otra omisión del Código Tributario, en el sentido de que, ¿qué pasa si omiten recaudar? ¿O qué pasa si, habiendo recaudado, digamos así, habiendo detraído de la cuenta del titular los fondos en concepto de pago a cuenta, qué pasa si el banco, la entidad financiera, no lo deposita en renta? Es decir, ¿qué pasa que si se produce la retención o la percepción o la recaudación y no la depositan posteriormente a las cuentas del fisco provincial? Bueno, ya vimos que el artículo 57 del Código Tributario reprime o establece la multa por omisión de retención y de percepción, pero omite referirse a la omisión de los agentes de recaudación. Es decir, si el agente de recaudación, la entidad financiera, omite de traer estos fondos como pago a cuenta, cuando se verifica el depósito en la cuenta del titular, bueno, no estaría incurriendo en infracción, por cuanto la misma no está tipificada en el artículo 57. Reitero, este artículo 57 justamente se refiere a la multa por omisión de impuestos e incluye a los agentes de retención y de percepción por la omisión de retención y de percepción, pero no así, es decir, por omisión no incluye a los agentes de recaudación. Además, por el contrario, si estos agentes de recaudación, digamos, para el hipotético caso que detraigan del depósito la suma como pago cuenta, y posteriormente no lo ingresan, allí estarían entonces entre la figura de la defraudación, y en este caso sí están incluidos en el artículo 58 como uno de los sujetos pasivos a la multa por defraudación, cuando conjuntamente con los agentes de retención y de percepción. En otras palabras, incurren en la multa por defraudación, ya lo hemos visto esto, incurren en la multa por defraudación los agentes de retención, de percepción y de recaudación cuando, habiendo percibido el impuesto, no lo depositen posteriormente en la cuenta, digamos, no lo depositen a favor de la provincia. Recuerden que acá este artículo 58 actualmente está vigente
producto de la modificación producida al Código Tributario en el año 2014, por las dudas. Y es allí donde comentábamos anteriormente, digamos, la falta de armonía que tiene esta disposición en relación con el artículo 4 de la Ley Penal Tributaria. Les recuerdo, por las dudas, para que quede claro, ¿qué nos dice este artículo 58? Nos dice que incurren en la figura de defraudación los agentes de retención que, habiendo percibido o retenido el impuesto de los contribuyentes, posteriormente no lo ingresan a las cuentas, a las rentas provinciales. Pero siempre que haya transcurrido un plazo, dice el artículo 58, un plazo de 30 días posterior al vencimiento de la fecha que tenían para hacerlo. Dice 30 días, y como 30 días no aclara si son corridos hábiles, entonces, como sabemos por primeros artículos del Código Tributario, que todos los plazos en día, cuando no se indique expresamente lo contrario, se consideran como días hábiles. En cambio, en la Ley Penal Tributaria, en el artículo 4, se reprime a los agentes de retención con pena de prisión que va de 2 a 6 años, cuando también retengan los fondos por un lapso superior, acá está el tema, por un lapso superior a 30 días corrido, dice la ley, posterior a la fecha del vencimiento que tenían para hacerlo. Bueno, esto entonces en materia de recaudación, pero quiero ir un poco más allá. Hay un autor muy famoso, muy prestigioso en el país, el doctor Espiso, quien considera que esta recaudación es inconstitucional. ¿Y por qué llega a esta conclusión? Porque dice que por un lado tenemos los contribuyentes y por otro lado tenemos los responsables por deuda ajena. Dice que para que se genere la obligación del responsable por deuda ajena, primero debe haberse producido el hecho imponible, es decir, primero tiene que estar la obligación del contribuyente y a la par de ello, después de ello, recién viene la figura del agente del responsable por deuda ajena. Por ejemplo, dice, en el caso del impuesto a los débitos y créditos, en el orden nacional, este impuesto cuando se genera, cuando se verifica el depósito en la cuenta bancaria o la extracción en la cuenta bancaria. Entonces, el hecho imponible en el impuesto a los débitos y créditos fiscales se genera, por ejemplo, cuando se produce el depósito. Y en ese caso, ¿quién es el contribuyente? El contribuyente es el titular de la cuenta. Y es allí, entonces ya nace, se produce el hecho imponible y recién aparece la obligación del agente, del responsable por deuda ajena, que en este caso sería el banco. O sea, tenemos primero el nacimiento del hecho imponible y después viene la responsabilidad recién puede, digamos, generarse esta obligación como responsable por deuda ajena. En cambio, refiriéndose precisamente al tema de los agentes de recaudación, dice, señores, hagamos una comparación. En el impuesto a los débitos, cuando se hace el depósito, se configura el hecho imponible. En cambio, en el impuesto sobre los ingresos brutos, cuando se produce el mismo depósito, no hay generación del hecho imponible. Eso no es. Entonces, no nació la obligación tributaria. Sin embargo, dice, entonces, si no existe el hecho imponible, mal puede endilgarle a un tercero la figura o la responsabilidad como responsable solidario. Por esa razón, este autor, que me parece muy atinado lo que plantea, a pesar de la generalidad de esta figura, en cuanto sostiene que es inconstitucional la existencia de esta figura, digamos, del agente de Entonces, para este autor, como le decía, se configura una especie de una apropiación ilegal de la propiedad privada en franca violación al derecho de propiedad dispuesto en la propia Constitución Nacional. Es decir, realmente es un análisis certero y que debiera ser reanalizado, pero que sin embargo difícilmente, mientras no haya una jurisprudencia que así lo considere, seguramente habrá de mantenerse esta figura del agente de recaudación.
Bueno, ahora me corresponde analizar el título cuarto del Código Tributario referido al domicilio fiscal de los contribuyentes y que va del artículo 31 al artículo 35 del Código Tributario. Fíjense que en esto la doctrina ha definido el domicilio como el lugar establecido por la ley para la el lugar que establece la ley como asiento o sede de las personas para la producción de determinados efectos jurídicos. Eh, el domicilio, como todos saben, es un atributo de las personas conjuntamente con el nombre, el patrimonio, la capacidad, y tiene, entre otras características, el de ser voluntario, mutable e inviolable. Estas son características esenciales que nos vienen del Código Civil y Comercial de la Nación y recuerden, tengan presente fundamentalmente el tema de que es voluntario, es decir, depende de la persona, es la persona la que va a establecer el domicilio. Bueno, después tenemos entonces el código, por su lado, el código tributario que nos dice que el domicilio fiscal va a ser el domicilio real o legal de conformidad con lo que establece el Código Civil. Bueno, diríamos que en esto hoy existe, como saben ustedes, el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, tengamos presente que el domicilio real en el nuevo código es el lugar, si bien en principio es el lugar que tiene fijado como residencia en las personas, este, hay una suerte de excepción. Dice que si estas personas ejercen una profesión o una actividad económica en otro lugar, este será el domicilio real a los efectos del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de esa actividad, sea profesional o económica. Por ejemplo, un contador vive en Valle Viejo, tiene su casa habitación en Valle Viejo y tiene un estudio en la capital, qué sé yo, por decir, en la calle Roja 260. Entonces, a los efectos fiscales, el domicilio no va a ser Valle Viejo donde él vive, donde él reside, sino el lugar donde ejerce esa actividad económica o esa profesión como contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos. Esto es, bueno, de más está decir la importancia que tiene. Entonces, es sumamente importante esto del domicilio fiscal, no solamente para el contribuyente, que es el lugar a donde se va a notificar de todas las comunicaciones que tenga con el fisco, sino también para el propio fisco, porque es el lugar a donde tendrá que dirigir con todos los efectos legales todos sus requerimientos, notificaciones, intimaciones, emplazamientos, etc. Fíjense, y hemos dicho cuál sería el domicilio fiscal de conformidad para las personas humanas. Ahora nos podemos preguntar qué pasa con las personas jurídicas. En el caso de las personas jurídicas, conforme con las disposiciones del Código de Fondo, el domicilio será el lugar fijado como tal en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. Ahora hay también con otra omisión importante en el Código Tributario en este aspecto, en cuanto no se refiere en modo alguno a las sucesiones indivisas. Ya dijimos, justamente está previsto como contribuyente por el Código Tributario esta figura, esta ficción jurídica, digamos, creada por el derecho tributario y que le denominamos sucesión indivisa. Entonces, para ello no se ha establecido en el Código Tributario cuál es el domicilio fiscal, por lo que si considerásemos, por ejemplo, lo que hacen otras legislaciones provinciales, este debería ser el último domicilio que tenía el causante. Ese podría ser el domicilio fiscal de la sucesión indivisa. Pero reitero, es una situación que deberán, en una reforma, espero que se la tengan. Por lógica, el Código Tributario obliga al contribuyente a denunciar, es decir, cuando se inscribe debe denunciar cuál es el domicilio fiscal conforme a los requisitos que se ha establecido al efecto. Y por supuesto también todo cambio de domicilio también debe, si bien es voluntario el cambio de domicilio, una vez que en realidad se verifique, el contribuyente debe también denunciarlo, puesto que de modo contrario los efectos fiscales seguirá subsistiendo el último domicilio denunciado, con lo cual le puede atraer
le puede generar severos problemas al contribuyente por esta infracción, más allá de que si no denuncia el cambio de domicilio, como dije, va a subsistir el último denunciado, estaría cometiendo una infracción a los deberes formales, pasible de una multa por omisión a los deberes formales. Ahora bien, es decir, cuando se verifica el cambio de domicilio, el plazo para denunciarlo ante renta es de 15 días. También el Código Tributario permite que el contribuyente fije un domicilio especial, cosa que no ocurre con la ley 1183. Acá sí, el contribuyente puede, inclusive el propio fisco puede obligarlo ante ciertas circunstancias a establecer un domicilio especial. Por supuesto que una vez denunciado el domicilio fiscal por el contribuyente, tiene los efectos jurídicos del domicilio constituido, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial. A su vez, hay algo que le está faltando también al Código Tributario en cuanto a qué pasa si el contribuyente declara como domicilio, no declara el domicilio fiscal, no declara el domicilio, no denuncia el domicilio, o por ejemplo cuando el denunciado como tal fuese inexistente o no cumple con los requisitos que se han establecido, que dispone en este caso el Código de Fondo. En el ordenamiento nacional hay facultades en favor del organismo fiscal, sobre todo cuando estos errores u omisiones por parte del contribuyente son detectadas por la FI, y si la FI conoce, por ejemplo, cuál es el domicilio que debiera denunciar como domicilio fiscal, puede declararlo de oficio. Todo esto son normas que no las tenemos en el Código Tributario, por lo que debería también incorporarse expresamente, como lo han hecho otras provincias, ya que el tema del domicilio es de suma importancia en materia tributaria. Y otro aspecto también es el domicilio electrónico, que si bien en cuanto al domicilio electrónico, nuestro Código Tributario lo ha incorporado en los últimos años a través de una de las reformas que se hizo al Código Tributario, y de la misma manera, casi idéntico a como existía en ese momento el artículo agregado a continuación del artículo 3 de la ley 1683, se lo define como el sitio informático, es decir, el domicilio electrónico bueno, para la ley dice que el domicilio electrónico es el sitio informático seguro, válido, personalizado, voluntario, denunciado por el contribuyente y en el cual, para recibir todas las comunicaciones y producir efectos jurídicos, dice la ley 1183, en el ámbito efectos jurídicos y producir los efectos jurídicos del domicilio constituido en el ámbito administrativo. Nuestro Código Tributario un poco se refleja ese mismo artículo, como estaba originalmente en la ley 1183, en el sentido de que el domicilio electrónico era la constitución del domicilio electrónico en la ley 1183 originalmente de carácter voluntario y en línea con lo que establecía el Código de Fondo, es decir, el domicilio, una de las características es el de ser voluntario, es decir, de la propia persona que puede establecer. Sin embargo, en la práctica, en la ley 1183, esto de los voluntarios se fue distorsionando, ya que la FI, cada vez que el contribuyente podía, para acceder a ciertos procedimientos, lo obligaba a constituirlo el domicilio electrónico, hasta que en la ley 27430 del año 2017 ya lo estableció con carácter obligatorio. Es decir, hoy todos los contribuyentes tienen denunciado este domicilio electrónico, pero en el caso del Código Tributario de Catamarca sigue siendo voluntario. Ahora bien, hay muchas provincias, y fundamentalmente en esto quiero referirme a lo que hizo Tucumán, que siguiendo las pautas de la ley 1183, también lo ha establecido en forma obligatoria. Es decir, el Código Tributario no es que lo establezca por sí mismo este carácter de obligatorio, sino que le da la facultad, o le dio la facultad a la Dirección de Renta de Tucumán para que cuando lo considere necesario, lo establezca con carácter obligatorio. Y por supuesto, el organismo fiscal, ni lerdo ni perezoso, ¿qué hizo? Dictó una resolución general y dispuso la obligatoriedad en cuanto a
que todos los contribuyentes del impuesto sobre el ingreso bruto deben constituir este domicilio electrónico. Sobre este aspecto, digamos, hay un muy buen artículo hecho por el doctor Luis Comba, profesor de nuestra casa, en la revista El Repar, en donde llega a la conclusión de que esta disposición es inconstitucional, ya que siempre tomando en consideración que a través del artículo 75 de la Constitución, las provincias delegaron en la Nación las facultades para establecer el Código Civil, y entre ellos, en el Código Civil, justamente uno de los atributos de las personas es, en cuanto al domicilio, es el carácter voluntario. Acá las provincias no tendrían esta facultad, es decir, con un razonamiento similar a la causa filcrosa, no tendrían facultades para disponer una norma distinta a lo que establece el Código de Fondo. Es decir, si el Código de Fondo dijo que el domicilio es voluntario, entonces mal pueden las provincias establecerlo con carácter obligatorio. Por eso recomiendo la lectura de este artículo por parte de Luis Comba, que llega luego de un muy buen análisis sobre el tema, llega a esta conclusión. Por supuesto que es distinto el caso de la ley 1183, ya que la excepción la está previendo el mismo Congreso de la Nación. En cambio, no es lo mismo que en el caso de las provincias. Bueno, refiriéndonos al domicilio fiscal electrónico, decimos que entonces nuestro código tributario, la constitución del mismo es voluntario, pero sin embargo, hasta el día de hoy, la Administración de Renta nunca ha reglamentado esta norma. Por lo tanto, y para que ustedes vean la importancia de la reglamentación, en el ordenamiento nacional, bueno, siguiendo con el tema del domicilio fiscal electrónico, como les digo, en la ley, en el ordenamiento nacional, a la par de la ley, o del artículo agregado a continuación del artículo 3, también la FIA ha dictado y tienen vigente la Resolución General 4280, donde se disponen todas las normas reglamentarias y complementarias para el funcionamiento de este correo electrónico. Y en ella, por ejemplo, se dice que tendrán efecto jurídico todas las notificaciones sobre emplazamiento, comunicaciones, intimaciones que se hagan a través del correo electrónico. Pero en lo fundamental que establece esta resolución es cuando se produce, cuando se perfecciona jurídicamente la notificación. Y a este respecto, esa resolución establece que se da por efectuada la notificación en el día en que el contribuyente procede a la apertura del sistema para interiorizarse de la comunicación. Y si no lo hiciere, entonces se va a considerar como notificado de oficio el día lunes inmediato siguiente a aquel en el cual la AFI le cursó y estuvo disponible en su sistema la comunicación electrónica. También, por supuesto, que si la notificación, por ejemplo, si el contribuyente accede, digamos, al sitio informático y se notifica de alguna intimación por el correo electrónico de la AFIP, esa notificación va a producir efectos recién el día lunes, es decir, que se comenzaría a correr los términos que establecen en ese emplazamiento a partir de 0 horas del día martes. Bueno, todo esto, como digo, no hay nada en el ámbito provincial, por lo tanto, lo que está establecido al respecto como domicilio electrónico en el artículo que citábamos recién del Código Tributario, prácticamente no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque diríamos letra muerta mientras no se establezcan qué tipo de notificaciones se pueden hacer a través del correo electrónico, cuándo se perfecciona la notificación, etc. Para ser claro, en la ley y tampoco y por la inexistencia de normas reglamentarias alguna, nada se dice respecto a que, por ejemplo, las notificaciones que se hagan al domicilio electrónico tendrán los efectos del domicilio constituido en el ámbito administrativo, como si lo se hace en el ordenamiento nacional, y tampoco se tienen claro qué tipo de comunicaciones pueden cursarse a través de este domicilio fiscal electrónico.
Bueno, con esto terminamos el tema del domicilio fiscal y pasamos al título quinto referido a los deberes formales. Bueno, como sabemos, en toda relación, en la relación jurídica, uno de los sujetos ejerce un derecho subjetivo. ¿Cuál es el derecho subjetivo? El de poder exigirle a otro sujeto lo que éste está obligado a cumplir. Entonces, en el derecho tributario, quien detenta este derecho subjetivo es el Estado. El Estado y abarca, digamos, abarca todas las facultades de verificación, fiscalización y recaudación. Y la contracara de esto, pero digamos, la contracara viene a ser los deberes que tiene el contribuyente, los deberes formales, es decir, los deberes que nacen para cumplir con todas las requisitorias que le haga el organismo fiscal en ejercicio de ese derecho subjetivo. Por eso, pero todo esto tiene un límite, es decir, que los deberes formales, digamos, que se le exigen, o la carga por parte de los contribuyentes, debe tener primero los deberes formales, la exigencia de los deberes formales deben estar dirigidos, digamos, tener una vinculación directa o indirecta con la determinación del tributo. Deben ser razonables y materialmente posibles de cumplir, no deben ser abusivos los requerimientos. Y tampoco en cuanto al tiempo o al plazo que se le da para poder cumplir. No deben ser engorrosos ni tampoco pueden implicar el traslado de funciones, y esto a veces suele ocurrir en las fiscalizaciones. No debe significar el traslado de las funciones propias del organismo fiscal en cabeza del contribuyente. Y también, por supuesto, debe estar establecido normativamente que el incumplimiento de estos deberes formales deben acarrear la aplicación de algo o hacer pasible al infractor de una sanción por infracción a los deberes formales. Esto es el cuadro, digamos, en el cual debe desenvolverse y exigirse el cumplimiento de estos deberes formales por parte del contribuyente. Por supuesto que los deberes formales a cargo cuando hablamos de los deberes formales, no solamente lo tienen a su cargo los contribuyentes, sino también los responsables, y en este caso los responsables y aún los terceros, digamos, que tuvieran vinculación con el hecho imponible o con el sujeto, con el contribuyente. ¿Y cuáles son esos deberes formales? Bueno, dentro de los deberes formales que tiene a su cargo hay uno que es fundamental, que se da en el impuesto a los ingresos brutos, que es el deber de presentar declaración jurada, determinando el impuesto que tiene el contribuyente. Este es el principal, digamos, deber formal, pero existen muchos otros, por ejemplo, el de llevar registro, el de documentar la operación, conservar la documentación, contestar los requerimientos, facilitar la tarea de los funcionarios, es decir, no pueden obstruir o obstaculizar las facultades de fiscalización que se desarrollan por el organismo fiscal a través de las inspecciones pertinentes. También el deber formal de inscribirse en el impuesto a los ingresos brutos en la forma y plazo que establecen los organismos, etcétera. Es decir, son muchísimos los deberes formales. Bueno, ahora damos inicio al análisis del título sexto, referido a la determinación de la obligación tributaria. Yo cuando digo la obligación tributaria seca y no aclaro, me estoy refiriendo, por supuesto, al impuesto, es decir, a la obligación propiamente dicha, la obligación de dar, de pagar el impuesto, al impuesto, en definitiva. Por su lado, en lo que respecta a quién determina el impuesto, quién lo exterioriza, puede ser de dos maneras, o puede determinarlo el fisco o puede determinarlo el contribuyente. En el primer caso estamos ante lo que se suele denominar determinación de oficio originaria o también liquidación administrativa del tributo, y nos estamos refiriendo a aquellos casos en que es el propio Estado, a través del organismo fiscal, que determina el impuesto o la obligación tributaria a cumplir por el contribuyente. Y en la otra forma es cuando es el propio contribuyente quien autodenuncia su situación fiscal a través de las llamadas declaraciones juradas, en la cual denuncia los hechos imponibles, los cuantifica,
y aplica la alícuota determinando así el impuesto. Es decir, estas son fundamentalmente las dos formas de determinación del impuesto. La determinación originaria, ¿por qué le llamamos originaria? Porque también hay una subsidiaria. ¿Cuál es la subsidiaria? Es que se da cuando el contribuyente, cuando la liquidación del tributo se hace por vía de la declaración jurada, entonces, que presenta el contribuyente. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el contribuyente no presente esta declaración jurada y por lo tanto no denuncie el impuesto, o en su defecto que lo haga, que presente declaración jurada, pero que no declare en su totalidad el impuesto a su cargo. Entonces, frente a esto, nace el derecho del organismo fiscal de determinar de oficio el tributo o el ajuste o la diferencia de impuestos no abonada por el contribuyente. Entonces acá también estamos frente a una determinación de oficio, pero que ya tendría el carácter de subsidiaria. ¿Por qué? Porque procede ante el incumplimiento de parte del contribuyente. En términos generales, digamos entonces que cuando el Estado es quien practica la liquidación del impuesto, le llamamos impuesto con liquidación administrativa. En cambio, cuando es el contribuyente quien declara el impuesto, lo hace a través de las declaraciones juradas. O sea, en el ordenamiento nacional todos los impuestos son determinados a través de las declaraciones juradas que practica el contribuyente. En cambio, en la provincia, excepto impuestos sobre los ingresos brutos, todos los demás son liquidados, son efectuados, digamos, por el organismo fiscal a través de la liquidación administrativa. En el caso de las declaraciones juradas a las que nos estamos refiriendo, podríamos decir que son declaraciones juradas determinativas, porque a través de la misma el contribuyente que hace determinar el impuesto. En cambio, también hay otras declaraciones juradas, a las cuales se les suele denominar declaraciones juradas informativas, es decir, son aquellas en donde el contribuyente debe cumplir con este deber formal informando ciertos hechos, actos, al fisco. Por ejemplo, en el ordenamiento provincial, en el impuesto sobre los ingresos brutos, el contribuyente ingresaba 12 anticipos mensuales, pero además de ello, hasta hace un tiempo, debía, después de finalizado el año, presentar la declaración jurada informativa, y a través del cual comunicaba al fisco cuánto eran los anticipos que había ingresado, en qué banco lo había efectuado, con qué fecha, etcétera. Es decir, era meramente informativa. También en el ordenamiento nacional, hoy está vigente y desde hace mucho tiempo, la obligación que tienen ciertas sociedades de informar una vez por año al fisco cuál es la composición del directorio de la empresa, cuál es digamos, la vigencia del mandato de cada uno de los directores o gerentes de las sociedades, cuáles son las cuotas o acciones de la empresa, cuál es el patrimonio, etc. Es decir, también en este caso estamos en presencia de declaraciones juradas informativas. Por lo tanto, y aquí en adelante siempre nos vamos a referir a las otras, es decir, a las declaraciones juradas determinativas de la obligación tributaria. Bueno, si seguimos analizando el tema de las declaraciones juradas, una pregunta que nos podemos formular es en cuanto a la naturaleza jurídica de la declaración jurada que presenta el contribuyente, por ejemplo, en impuesto al ingreso bruto. Bueno, en este sentido se ha dicho que los efectos jurídicos son meramente declarativos y no constitutivos de la obligación, lo cual es así, por cuanto la obligación tributaria nace cuando se perfecciona en la realidad el hecho imponible definido por el legislador. En cambio, con la declaración jurada lo que hacemos es reconocer la existencia de esa obligación, declararla y cuantificarla. Por eso decimos entonces que la declaración jurada tiene efecto declarativo y no constitutivo de la obligación. Otro aspecto también es que, si bien surge de la declaración jurada el impuesto, esta declaración jurada tiene un carácter provisorio, ya que queda sujeta, ¿no es cierto?, a las facultades, a la verificación y fiscalización que pudiera hacer el organismo, y entonces el impuesto declarado podemos decir que es provisorio y recién se convertiría en definitivo cuando, transcurrido el periodo de la prescripción, el organismo no ha impugnado la misma. Recién entonces podemos decir que adquiere firmeza el impuesto así declarado, pero mientras tanto es provisorio. Otra cuestión es ¿cómo se
Otro aspecto de la declaración jurada es la estabilidad, es decir, cuando el contribuyente presenta la declaración jurada, él cumple con su obligación y el organismo ya no puede requerirle en el futuro ninguna otra rectificación, es decir, eso es lo que sería el principio de estabilidad. Cumple con su obligación y el organismo no puede requerirle la presentación de una rectificativa. Él podrá hacerlo, pero de su propia voluntad. En forma voluntaria, digamos, pero nunca lo hace porque así lo exige el organismo fiscal. También tenemos en el Código Tributario el artículo 41 que se refiere a las boletas de depósito. Dice que las boletas de depósito tendrán el carácter de declaración jurada, entonces las omisiones, errores o falsedades que se cometan en la misma podrán hacer pasible al contribuyente de la multa por infracciones de deberes formales o a la multa por omisión o por defraudación. Fíjense, esto tiene una larga historia en materia tributaria, hasta porque este artículo que estoy citando del Código Tributario, el 41, es el fiel reflejo del actual artículo 15 de la ley 1183, que establece exactamente, o tiene, mejor dicho, el mismo contenido del Código Tributario. ¿Cómo nació esto de las... ocurría hace muchos años que el impuesto era de pago al contado, es decir, no había planes de facilidad de pago. Entonces los contribuyentes que no contaban con el monto, digamos, de la obligación al momento del vencimiento, entonces presentaban la declaración jurada. Veamos un ejemplo, supongamos que presentaban la declaración jurada que le arrojaba un impuesto de 100.000 pesos, pero no tenían la totalidad para pagar en ese momento. Entonces, ¿qué hacía? Se autofinanciaban presentando una boleta de depósito y pagando, por ejemplo, 20.000 pesos. Después pagaban 30.000 a través de otra boleta de depósito y así iban autofinanciándose hasta que, digamos, no financiándose, sino prorrogándose la obligación de hecho, digamos, hasta cancelar la misma. Entonces, en esos años, ya estoy hablando de la década del 70, más precisamente en el año 75, hubo una causa gaseosa de la tablada Sociedad Anónima, tratada por el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Qué ocurrió? Que la AFIP pretendía aplicarle una multa por defraudación al contribuyente, fundando su pretensión en lo que establece este artículo 15. ¿Qué dijo el tribunal? Y esto nunca más se discutió. Dijo que las declaraciones juradas a las que alude el artículo 46 de la ley, cuando se refiere a la defraudación, son declaraciones juradas a través de la cual el contribuyente, interpretando la norma tributaria, reconoce la existencia de los hechos vinculados a lo que la ley le denomina hecho imponible, cuantifica el mismo y establece aplica la tasa y establece el impuesto, es decir, se refiere a ese tipo de declaraciones juradas, por lo que la boleta de depósito en absoluto guarda estos requisitos y por lo tanto revocó o dejó sin efecto la multa por defraudación aplicada por el contribuyente. Pero fíjense lo que ocurre, podría haber multa por omisión y en el ordenamiento nacional podría ocurrir lo siguiente, supongamos que vamos a suponer, para dejar en claro, el siguiente caso. Supongamos que un contribuyente en el año 2019, un contribuyente persona humana, declara en impuesto a la ganancia la suma de 100.000 pesos de impuesto. Esto ocasiona que en el año siguiente deba ingresar anticipos, 5 anticipos del impuesto a la ganancia como pago cuenta del periodo fiscal 2000, 5 anticipos de 20.000 pesos. Supongamos que a la fecha ya ha pagado 2 anticipos de 20.000 pesos cada uno y se ve y se encuentra con una determinación de oficio, digamos, por parte de la AFIP, en donde le ha ajustado, donde le ajusta, digamos, y le determina de oficio una diferencia de impuesto de 20.000 pesos. En otras palabras, le dice, señor, usted declaró 100.000 como obligación tributaria, pero en realidad es 120.000 pesos. Bueno, esto por supuesto que puede llegar a traer aparejado para el año 2019 la aplicación de una multa que puede ser por omisión o por defraudación, además de tener que ingresar la diferencia de impuesto, es decir, de estos 20.000 pesos. Pero a la vez,
Eh, supongamos, podría llegar a ocurrir que el organismo fiscal, ante la existencia de ciertos hechos y pruebas, determina aplicando una multa por defraudación fiscal por el periodo 2019 al haber omitido el ingreso de estos 20.000 pesos en concepto de impuesto a la ganancia. Pero ¿qué ocurre en el 2020? En el 2020, supongamos a esta fecha, decía yo, ya se ha generado y se ha pagado los dos primeros anticipos por la suma de 20.000 pesos cada uno. Entonces acá se está generando una diferencia de anticipo. Y yo lo hice a través de la boleta de depósito. Fui, pagué en el banco los 20.000 pesos las dos veces. Y cuando correspondía abonar, correspondía abonar 22, siguiendo el ejemplo, sería de 120.000 sería el anticipo de 24.000 pesos. Es decir, que se ha generado una omisión de anticipo por vía de estos pagos a través de esta boleta de depósito de 4.000 pesos en cada caso. Entonces acá sí estaríamos incursos en la multa por omisión de anticipo generado a través de esta boleta de depósito, con lo cual sí podría tener asidero esta boleta de depósito a través de este procedimiento. Pero, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre los ingresos brutos, esta posibilidad no existe. ¿Por qué? Porque los anticipos que se abonan durante el año son anticipos liquidados sobre base cierta. Es decir, la liquidación es directamente una alícuota sobre los ingresos devengados durante el periodo. Por lo tanto, no hay una declaración jurada determinativa del impuesto anual y por lo tanto entonces no se podría configurar esta digamos, esta omisión de ingresar anticipo, como en el caso del impuesto a la ganancia que señalaba anteriormente. Por lo tanto, hoy en la actualidad, digamos, y desde la que se incorporó al Código Tributario esta figura de los boletos de depósito, nunca han tenido aplicación en la práctica, ni son factibles de aplicación en cuanto a que puedan ser perseguidos mediante la aplicación de una multa por omisión ni por defraudación. Por defraudación porque ya dijimos que no tiene los caracteres de la declaración jurada a la que alude la norma cuando se refiere a esta figura. Y por multa por omisión, bueno, en el caso anterior que hemos planteado, por cuanto tampoco es aplicable, por cuanto el impuesto sobre los ingresos brutos, los anticipos, no se determinan en función de lo que pagó en el año anterior, sino que se hace sobre liquidación sobre base cierta, digamos, directamente. Es el impuesto mismo, nada más que se le llama anticipo, digamos, porque por un impedimento legal, ya que dijimos anteriormente, la ley de coparticipación en el artículo 9 ha establecido la obligatoriedad de que el impuesto sobre el ingreso bruto que legislen las provincias debe ser de carácter anual, pero en la práctica realmente es un impuesto mensual. Otro aspecto que hace la declaración jurada es si pueden ser rectificadas o no una vez presentadas por el contribuyente. Fundamentalmente, si yo puedo declarar un impuesto de 100 pesos y después rectificarlo a través de otra declaración jurada, disminuyendo la obligación originalmente declarada. Bueno, el artículo 42 vigente en la actualidad de este Código Tributario establece solamente la posibilidad de rectificar en menos una declaración jurada cuando obedezca a errores de cálculo que se exterioricen en la misma resolución, lo cual actualmente es imposible de que se pueda verificar una situación así, por cuanto los cálculos son automáticamente realizados por el sistema informático. Pero acá quiero hacer también, recordarle a ustedes que en el ordenamiento nacional, la modificación de la ley 27430 también se permite modificar en menos la declaración jurada cuando, digamos, dentro de 5 días de producido el vencimiento para presentar la declaración jurada, posteriores al vencimiento de la declaración jurada, puede rectificarse la declaración jurada en menos, pero siempre que disminuyéndose hasta un 5% la base imponible. Y además, acá también viene lo novedoso de esta reforma de la ley 27430 en cuanto establece que también puede ser modificada en menos por razones cuando hay errores materiales.
¿Y qué son los errores materiales? No está definido, pero Dawkins entiende que error material es cuando se incurre en un error ostensible, que no merece ningún análisis para darse cuenta de que existe el error. Entonces, en esos casos procede también la modificación y es posible modificar en menos el impuesto. Esto, miren, para ser claro en esto ocurrió cuando les dije la ley 27430 del mes de diciembre del año 2017. Entonces, cuando se presentó la declaración jurada del 2000, muchas veces se acostumbra, por ejemplo, si no tengo la plata o no llego a tiempo, presento una declaración jurada similar a la anterior. Entonces hubo un caso, por ejemplo, que en materia previsional, el formulario 930, declaración jurada de las obligaciones previsionales, un contribuyente había presentado la misma declaración jurada que había presentado en diciembre. Pero después, ¿qué ocurre? Se da cuenta que la declaración jurada del mes de enero, eh, eh, al repetir o replicar lo que había declarado en diciembre, tenía incorporado el sueldo anual complementario y todas las obligaciones, por supuesto, tuvo que rectificar en menos. Entonces ahí está el problema. Al rectificar en menos se plantea el problema, pero esto es evidente porque la declaración jurada está evidenciando un error cuando en la misma declaración está contenida la liquidación del sueldo anual complementario. Entonces acá estaríamos frente a un error material, ya que es claramente evidente, digamos, y no hace falta ningún análisis, simplemente con observar la declaración jurada, el fisco puede probar el error material en el que ha incurrido el contribuyente. Bueno, esto del error material que posibilita corregir en menos una declaración jurada originalmente presentada, hoy tampoco está recogida en el Código Tributario y sería deseable que en alguna reforma se incorpore tal situación. Ahora bien, fíjense que si bien el artículo 42, entonces, solamente en esos casos permite rectificar en menos, sin embargo el artículo 43, que nunca fue modificado, permite y no es que permita, sino que es como que reconoce que el contribuyente puede rectificar la declaración jurada, sea en más o sea en menos. Y nos dice lo siguiente, puede rectificar el menos, pero en ese caso será aplicable todo lo concerniente al Código Tributario en materia de devolución y de repetición. Y puede rectificar en más también. Ahora vamos a ver este primer caso. Presenta, por ejemplo, ustedes quiero que me sigan y si lo pueden anotar me van a poder entender mejor. Supongamos que el contribuyente presenta una declaración jurada de ingresos brutos en donde acusa un impuesto en 1.000 pesos y de pago a cuenta, anticipo o lo que fuere, declara, por ejemplo, 300 pesos, con lo cual termina pagando 700 pesos. Pero posteriormente rectifica la declaración jurada y aumenta el saldo a pagar. Ese aumento del saldo a pagar puede ser por dos vías, o porque directamente aumenta el impuesto, o sea, la obligación tributaria propiamente dicha, que había declarado originalmente el 1.000, ahora la lleva a 1.200, con lo cual está declarando en más y se genera un saldo a pagar por la suma de 200 pesos, ya que el saldo era de 900 en lugar de 700, y con lo cual deberá ingresar a rectificar los 200 pesos. Esa es una situación, o sea, donde aumenta el impuesto originalmente declarado. Y la otra forma de rectificar en más una declaración jurada originalmente presentada sería en el caso, por ejemplo, que disminuya los pagos a cuenta declarados originalmente. En el ejemplo habíamos dicho que él había incorporado en su declaración como pago a cuenta la suma de 300 pesos. Entonces luego advierte el error, corrige la declaración jurada y en lugar de 300 dice no, es 200. Entonces surge una diferencia a favor del fisco. En este caso la diferencia es de 300 pesos. Entonces vienen las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Rectificar en más. Podría decir acá claramente, en el primer caso, es decir, cuando él aumenta el impuesto originalmente declarado, estamos ante la figura de la multa por omisión de impuestos, ya que está reconociendo que la originalmente declarada es inexacta. Sin embargo, frente al Código Tributario, este contribuyente no es pasible a la aplicación de multa alguna, por cuanto la multa por omisión, para que se configure en la realidad, dice que debe haberse iniciado el procedimiento de determinación de oficio. Y en este caso, él simplemente ha rectificado de manera voluntaria y espontánea,
aumentando la obligación declarada y en consecuencia no sería pasible a la multa. Por supuesto que deberá ingresar los intereses, digamos, por la mora, el pago de esta diferencia desde el vencimiento de la declaración jurada hasta la fecha en que pague la diferencia. Esto sería, reitero, por aplicación del artículo 57 del Código Tributario. Este artículo es el que señala que para que haya multa por omisión debe haber determinación de oficio. Caso contrario, no lo hay. Entonces, en este caso que estamos analizando, no procedería la aplicación de la multa. Esa es la primera situación, rectificar en más. Puede rectificar en menos, y también lo prevé el artículo 43, y dice que de esta manera se genera un saldo a favor del contribuyente, pero ese saldo a favor del contribuyente, dice, debe ser tratado, y acá lo tengo al artículo, dice, conforme a lo que dispone este código en el título 9. Si vamos al título 9 del Código Tributario, allí se legisla en relación al saldo a favor y a la repetición. Fíjense que, bueno, ustedes ahí en el material yo en su momento expuse un trabajo sobre estas diferencias entre el saldo a favor y la devolución y la repetición. Analicémoslo acá sintéticamente. Digamos, por ejemplo, siguiendo el caso anterior, mi primera declaración fue un impuesto de 1.000 pesos, pago a cuenta 300 y aboné entonces un saldo al declarar de 700 pesos. La primera posibilidad de rectificar en menos, ¿cuál es? Es de que me hubiese equivocado, por ejemplo, en los pagos cuenta. Yo había declarado como pago a cuenta 300 pesos cuando en realidad eran 400. Entonces se me genera un saldo a mi favor de 100 pesos. Como consecuencia de ello, fíjense que no estoy modificando la obligación tributaria propiamente dicha, es decir, no estoy modificando el impuesto. En consecuencia, este saldo a favor, en mi criterio, es pasible de ser devuelto, es decir, el contribuyente puede perfectamente pedir la devolución o aplicarlo para compensar otras obligaciones, sea del mismo impuesto o de otros impuestos, por ejemplo, automotores o inmobiliarios. En cambio, en la otra situación, ya el segundo caso, es cuando él modifica el impuesto originalmente declarado, es decir, en lugar de 1.000 pesos, a través de la rectificativa, dice, no, yo me equivoqué, son 900. Entonces, en consecuencia, yo terminé pagando 100 pesos de más a través de la declaración jurada original, y ahora rectificar el impuesto bajo a 100 pesos. Entonces, en este caso, este saldo a favor no produce efecto jurídico, sino a través del recurso de repetición o demanda de repetición, como le llama el Código Tributario. Es decir, desde ya estoy adelantando la diferencia cuando procede pedir la devolución y cuando debo repetir, es decir, cuando debo probarle al fisco, demostrarle a través de un procedimiento que le he ingresado de más, y una vez que se prueba y se demuestra y así lo reconoce el organismo, entonces sí tendré reconocido el saldo a favor y podré ser también de libre disponibilidad y podré pedir en su caso la devolución. Bueno, fíjense que estas son como nos estamos refiriendo a todos los aspectos atinentes a la declaración jurada, también el Código Tributario, así como lo hace, a su modo el artículo 38 de la Ley 1183, en este caso también el Código Tributario establece una sanción por la mora en la presentación de la declaración jurada. Ahora bien, esto tiene ciertos matices para que proceda, ciertas características especiales, en donde el Código Tributario, tratando de copiar, digamos así, lo que ya reflejaba el artículo 38 de la Ley 1183, ha incurrido en ciertos errores, digamos, y lo vamos a ver a continuación. Primero, habla de cuál es el presupuesto, digamos, que debe darse para que proceda esta sanción. El presupuesto es que haya mora, por supuesto, imputable al contribuyente, mora en la presentación de la declaración jurada. Ahora, esa mora es automática. ¿Por qué? Porque dice la ley que no requiere interpelación previa. Es decir, que en este caso la mora, o sea, la infracción, es de forma automática desde el punto de vista objetivo, con el solo hecho de que el contribuyente no presente al vencimiento la declaración jurada. Y a eso, vuelvo a reiterar, se requiere cuando dice que no hace falta interpelación previa. Por otro lado, dice que
cometida la infracción, la misma va a ser pasible de una multa de entre 40 y 400 unidades tributarias, eh, pero luego establece un sistema de reducción. Y cuando establece, dice que si el contribuyente notificado de la situación ingresa a la declaración jurada y paga la multa, esta se reduce de pleno derecho en un 80% del importe citado anteriormente. Bueno, acá tenemos estos aspectos. Primero dice se reduce en el 80% del importe establecido anteriormente o precedentemente, y en realidad hay dos importes, uno es 40 y otro es 400. Entonces acá entramos en el problema, es decir, el 80% que se reduce es de los 40 o de los 400. Más aún, en el caso de la ley nacional, habla de 200 pesos y 400 pesos, según sea el sujeto. En cambio acá habla de 40 a 400, es decir, establece un mínimo y un máximo. Hay una diferencia. Entonces, ¿cuál de los dos? Y bueno, acá no nos queda otra que decir, bueno, como se tratan de infracciones y las infracciones tributarias, como lo ha dicho la Corte, ya revisten naturaleza penal y le son aplicables los principios del derecho penal común, acá estaríamos ante la aplicación del principio de indubio pro reo, es decir, en caso de duda hay que actuar en favor del infractor. Entonces, con esta interpretación o con aplicación de este principio, diríamos que la reducción del 80% debe ser de las 40 unidades tributarias y no de las 400. Por supuesto que el organismo siempre pretende aplicarla sobre los 400, lo cual en mi criterio es totalmente erróneo. Además dice también que se va a reducir en lugar del 80%, el 40%, perdón, para que reduzca, para que opere esta reducción del 80%, como dije anteriormente, el contribuyente debe cumplir con el deber formal, es decir, debe presentar la declaración jurada y pagar la multa dentro de los 15 días de haberse notificado. Bueno, y también dice que, por el contrario, si únicamente presenta la declaración jurada y no paga la multa, la reducción en lugar del 80 va a ser del 40%. Pero acá entramos en otro problema. Fíjense, ¿qué pasa si primero, qué pasa si el contribuyente presenta tardíamente la declaración jurada, pero nunca fue notificado o nunca recibió esta notificación a la que alude el artículo? ¿Qué pasa con este caso? Fíjense que es otra omisión de la ley, y yo entiendo también por aplicación de aquel principio penal que nos dice que en caso de duda hay que actuar siempre en favor del reo, es lógico que el contribuyente, si bien comete la infracción al presentar tardíamente la declaración jurada, si la presenta la declaración jurada y mientras no sea notificada, la multa que va a tener que pagar sería reducida en el 80% del mínimo, es decir, de 40 unidades tributarias. Y otro aspecto más, es decir, ¿qué pasa si no presenta, si no es notificado, perdón, si es notificado y no presenta la declaración jurada dentro de los 15 días? Bueno, esto no quiere decir que la multa sea automática. La multa automática es solamente en aquel caso en que el contribuyente, dentro del plazo de la notificación de los 15 días, presenta declaración jurada y paga la multa. Ahí adquiere automaticidad. Caso contrario, si no paga la multa, esta ya no es automática. Y si no es automática, hay que darle el derecho de defensa. Y acá hay otra cuestión más. En el artículo 38 de la ley 1183 se dice que esa notificación, si tiene los mismos datos que requiere el artículo 71, es decir, si la notificación contiene los datos que la ley prevé para la resolución que instruye un sumario, esta notificación tendrá los efectos del sumario, con lo cual, si el contribuyente no se defiende en esa circunstancia dentro de ese plazo de 15 días, se hace pasible ya la multa y la multa quedaría, en ese caso, sería firme. Sin embargo, acá nada se dice, por lo tanto, debo considerar que para aplicar esta multa, cuando no es automática, digamos, debe realizarse o llevarse adelante el sumario. Sin embargo, en el artículo 62 del Código Tributario, cuando se habla del sumario para la determinación de las multas, bueno, se prevé este procedimiento para las infracciones a los deberes formales, pero no incluye las del artículo 56, es decir, hay una omisión.
en este caso. Es decir, no hay un procedimiento que garantice la defensa del contribuyente, pero hay un artículo que está por encima de todo, que es el artículo 18 de la Constitución Nacional, y entonces el fisco únicamente puede aplicar la multa en los casos que estamos viendo si previamente le da el derecho de defensa y de ofrecer y producir pruebas al contribuyente. Caso contrario, estaría actuando en contra de este principio constitucional del derecho de defensa establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Bueno, ahora otra cuestión. Fíjense, la ley 1183 a través del artículo 11 prevé, pero en los hechos no hay ningún caso, prevé que los impuestos pueden ser liquidados administrativamente. Decía hace rato que ningún impuesto en la actualidad en el orden nacional se liquida administrativamente, sino que se lo hacen a través de las declaraciones juradas que presenta el contribuyente. Pero no obstante eso, la ley prevé a través del artículo 11 y algunos artículos complementarios de la ley y del reglamento, prevé todo un procedimiento para las liquidaciones administrativas. Nos dice, por ejemplo, que el contribuyente, para el caso de que los impuestos se liquiden administrativamente, el contribuyente debe ingresar el impuesto dentro de los 15 días de notificado del cedulón, digamos, de la liquidación administrativa. Pero también que si lo recibe, bueno, nos dice que frente a la liquidación administrativa, si existiera a criterio del contribuyente algún error que puede ser aritmético o conceptual, entonces el contribuyente puede impugnar esa liquidación. ¿Y cuándo lo puede impugnar? Y nos dice que debe hacerlo dentro de los 15 días anteriores al vencimiento de la obligación, o si lo recibiere dentro de ese periodo, entonces podrá impugnarlo dentro de los 15 días siguientes al de haberse notificado de la impugnación. Por supuesto que en ambos casos deberá pagar la parte que él corresponda procedente y discutir la parte que por error del fisco se estaría pretendiendo o habría una pretensión fiscal en exceso. Y también acá prevé la ley que si se trata de un error de cálculo, bueno, el juez administrativo lo va a resolver al caso sin sustanciación. Y si fuese un error conceptual, bueno, tendrá el tratamiento de una determinación de oficio. Acá en nuestro Código Tributario nada se prevé al respecto, a pesar de que todos los impuestos se liquidan administrativamente. Solo encontramos una norma, que es el artículo 141 del Código Tributario, que refiriéndose al impuesto inmobiliario, dice que si el contribuyente recibiera el cedulón considera o quiere impugnar la evaluación establecida por el organismo fiscal a los efectos de este impuesto inmobiliario, debe pagar el impuesto liquidado y impugnar la determinación o la liquidación administrativa. Y para el hipotético caso de que se le dé la razón, dice, bueno, el saldo a favor que surge de tal situación podrá ser aplicada para pagar otras deudas, digamos, tributarias. O sea, no le da la posibilidad a repetir, no habla nada de intereses, lo cual es realmente arbitrario todo este sistema. Pero en general, reitero, no hay un sistema como lo hace la ley 1183 para liquidar, para impugnar por parte del contribuyente la declaración, los impuestos determinados, liquidados administrativamente por el fisco. Bueno, acá con esto estamos terminando todo lo atinente a los impuestos que son determinados por el contribuyente a través de las llamadas declaración jurada. Ahora vamos a iniciar el tratamiento de las determinaciones de oficio de carácter subsidiario, es decir, a aquellos casos en que el código, en aquellos casos de aquellos impuestos que son liquidados por el propio contribuyente a través de la declaración jurada, y que entonces la determinación de oficio en este caso va a proceder, o sea, en forma subsidiaria, como decíamos al comienzo, y se da cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada y por ende no liquida el impuesto ni lo paga, o cuando habiéndola presentado la declaración jurada, luego de una inspección, de una fiscalización por parte del organismo, se determina de oficio alguna diferencia en favor del fisco. Esto sería la determinación de oficio a seca, como le llamamos, pero nos estaríamos refiriendo a esta declaración jurada de carácter subsidiario.